Padre, en el nombre de Jesús, levanto a ti mi oración, Señor, y clamo al cielo, Señor, en lugar de tu morada, Señor, para pedir el oportuno socorro, Señor, la unción y la guianza de tu Espíritu, Señor, para compartir el mensaje. Solamente tú puedes, oh Dios, hablarle a tu pueblo, porque tú eres el dueño de tu iglesia, el dueño de tu casa, el Señor. Por eso yo me encomiendo a ti, Señor, y anhelo y deseo hacer tu voluntad. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a estar leyendo desde el 1 en adelante hasta el 6 y ahí nos vamos a detener. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Muy bien, vamos a leer hasta aquí. El apóstol Pablo estaba aprovechando algo que sucedió en el pueblo de Israel, algo que sucedió en una generación en el pueblo de Israel, que fue algo desagradable a los ojos de Dios y que fue trágico para la historia del pueblo de Dios. Y cuando tiene que hablarle a los corintios, está usando ese ejemplo del antiguo pacto, de la historia de Dios con Israel, como un ejemplo para que aprendieran, pues, que aunque todos estuvieron o vivieron o participaron de lo mismo, no a todos les aprovechó de igual manera. Esto es resumido lo que el apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios. Aunque todos estuvieron en el mismo lugar, aunque todos fueron bautizados en la nube, aunque todos pasaron el mar y cruzaron el mar en seco, aunque todos hicieron lo mismo, estaban expuestos al mismo ambiente y estaban expuestos al mismo Dios, no se agradó Dios de todos, sino que solo se agradó de unos pocos, por causa de que esos pocos no codiciaron cosas malas como los otros sí habían codiciado. Yo puse aquí en el camino del desierto, en ese camino, en ese trayecto del desierto hasta la tierra prometida, algunos fueron descalificados. En otras palabras, ser descalificado significa que no corrieron de acuerdo a la manera correcta y eso produjo que fueran descalificados de esa carrera. Usted sabe que cuando alguien corre una carrera y no cumple las normas, ¿verdad? Y esa persona hace trampa, no corre de acuerdo a la normativa de la carrera, esa persona es descalificada, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que todo lo haga de la manera correcta, que todo lo haga legítimamente y que pelee y que luche legítimamente, o sea, conforme a la ley, porque es necesario que lo que hagamos, lo hagamos correctamente, ¿verdad? O sea, Pablo le estaba hablando a Timoteo para decirle que lo que hiciera lo tenía que hacer de acuerdo a la ley, de acuerdo al orden, de acuerdo a lo establecido por Dios, que no hiciera nada que se saliera del orden de Dios, ¿verdad? Y aquí muchos de los que corrieron la carrera, muchos de los que comenzaron la carrera, eso lo que les sucedió fue que fueron descalificados porque no supieron correr bien la carrera. Aunque Dios estaba con ellos, aunque Dios los estaba guiando,
aunque Dios los pasó y vieron los milagros, aunque los sustentó en el camino, aunque Dios hizo proezas, señales en ellos, a muchos de ellos no les aprovechó lo que Dios estaba haciendo. Eso me advierte a mí de que yo estudiando esto me puse a reflexionar. Yo tengo todo lo de Dios. Tengo a Jesucristo, tengo a su Santo Espíritu, tengo la iglesia de Jesús, tengo hermanos en Cristo. Dios me ha puesto pastores, Dios ha puesto un liderazgo, Dios me ha dado la salvación, Dios me ha dado la regeneración, Dios me ha dado la santificación. Lo que Dios ha puesto, todo lo que Dios ha puesto sobre mí, todo eso me está aprovechando de tal manera que yo pueda correr la carrera, de tal manera que no sea descalificado por no andar correctamente. Y yo reflexioné en eso. Y el apóstol Pablo les estaba, ¿por qué les decía y les pone ese ejemplo? Porque la iglesia de Corintios era una iglesia que manifestó más dones en medio de todas las iglesias que se ven en la Biblia, en la palabra. O sea, si alguna iglesia tenía un ambiente del Espíritu Santo, si alguna iglesia tiene un ambiente de Dios, si alguna iglesia tiene un ambiente o manifestaciones de Dios, esa era la iglesia de Corinto. Y esa iglesia estaba expuesta a muchas cosas de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren que muchos estuvieron sometidos a un ambiente de Dios. Que muchos estuvieron sometidos a la gloria de Dios. Que muchos, nuestros padres, estuvieron sometidos a un ambiente espiritual, pero no a todos les aprovechó lo que Dios les estaba ofreciendo. Por tanto, algunos en el camino quedaron descalificados. Y les estaba trayendo ese ejemplo. Dice, y estas cosas sucedieron, esto que les pasa a ellos, sucede para que nosotros tomemos ejemplo de eso también. En otras palabras, para decirlo de manera positiva, para decirlo de una manera correcta y positiva, es yo tengo que vivir aprovechando, disfrutando, viviendo, anhelando, deseando y en orden en todas las cosas que Dios me ha dado para que yo pueda crecer en Dios. Esa es la manera positiva de decirlo. Es Dios, todo lo que nos está dando tiene que ser para nosotros, para que la carrera que estamos recorriendo pueda ser una carrera a la cual podamos llegar hasta el final y que por nuestras cosas personales no lleguemos a quedarnos descalificados de esa carrera que estamos recorriendo. Porque el problema no era Dios. Y nosotros vemos aquí que el problema no era Dios. Por eso el apóstol Pablo lo primero que dice es, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. O sea, Dios se lo ofreció todo a todos. Fueron algunos que no quisieron lo que era de Dios y anhelaron vivir de acuerdo a sí mismos. ¿Están entendiendo? Y entonces el apóstol Pablo les está enseñando y les está diciendo, cuidado, porque debemos de andar de acuerdo a Dios. Y aunque todos estemos en Dios, no significa que Dios se pueda agradar de todos, sino de aquellos que realmente les aprovecha lo que Dios está ofreciendo. ¿Entienden? Lo que Dios está ofreciendo. Eso a mí me abre los ojos. Porque digo, Señor, yo quiero aprovechar lo de Dios. Yo no quiero vivir una vida paralela, porque si te das cuenta, Dios iba con ellos. El Señor los estaba guiando. El Señor estaba haciendo todo por ellos, pero el corazón de ellos no estaba alineado con el de Dios. ¿Y Dios me puede salvar? Sí. ¿Dios me puede dar su Santo Espíritu? Sí. Dios me puede pasar por el mar, que representa el pasar de la vieja vida a la nueva vida, a una vida nueva en Cristo. Sí. Pero puede ser que aunque yo lo tenga todo de Dios, mis anhelos personales, mis deseos personales, me hagan llevar una vida paralela a todo lo que Dios me está ofreciendo. Mis deseos personales me puedan llevar a una vida paralela, a una vida alternativa. Entre el pueblo estaban con Dios, pero en realidad llevaban una vida paralela.
Cara a la galería, todos parecían bien, pero luego en lo interno, algunos de ellos estaban viviendo en sus propias cosas, y lo dice aquí. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En otras palabras, el apóstol Pablo está enseñando que el problema que ellos tuvieron es que andaban con Dios, pero estaban codiciando otras cosas. Que iban con Dios, pero estaban codiciando otras cosas distintas. Y aquí dice que codiciaron cosas malas. ¿Qué cosas malas dice? Dice, codiciaron cosas malas, y dice el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó a jugar. O sea, está poniendo el ejemplo del becerro de oro, ¿verdad? Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y ahí se supone que está hablando, o se entiende que está hablando de lo que ellos hicieron cuando el becerro de oro. Que se desparramaron, y se entiende que lo que ellos hicieron fue una orgía en ese lugar. Luego dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, está hablando cuando las serpientes empezaron a picarles y empezó a morir gente porque las serpientes les picaban, hasta que tuvieron que levantar la serpiente de bronce en el desierto. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, está hablando, amados, que aunque ellos tenían todo lo de Dios, su vida estaba manifestando cosas distintas. No sé si me estoy expresando bien. O sea, el ejemplo que el apóstol Pablo pone, o sea, ahora aplícalo a los corintios. Les está diciendo, vosotros podéis tener todos los dones, vosotros podéis tener todo lo que es del Espíritu, vosotros lo podéis tener todo, podéis hablar en lenguas, podéis profetizar, lo podéis tener todo de Dios, pero podéis llevar una vida alternativa que desagrade a Dios. Pero podéis llevar una vida paralela que no esté agradando a Dios. Pero podéis llevar una vida que no es correcta. Por eso dentro de la iglesia de Corintios habían muchos pecados, y esos pecados eran los que Pablo quería corregir, y les estaba diciendo, ustedes no pueden compartir la gloria con el pecado. Ustedes no pueden compartir, porque en Israel quisieron compartir lo glorioso de todo lo que Dios estaba haciendo, pero ellos estaban viviendo una vida paralela, y eso hizo que ellos en el camino, en algún momento del camino, perecieran y no pudieran alcanzar la meta de Dios. Porque no se puede compartir la gloria con el vivir a nuestra propia manera. ¿Están entendiendo? No se puede compartir la gloria de Dios. Si yo vivo la gloria de Dios, yo tengo que vivir de acuerdo al cielo, de acuerdo a la voluntad de Dios, y no de acuerdo a mis deseos personales, como dice aquí, malos deseos que ellos tenían. Y no digo que todo deseo personal es malo, pero está hablando de lo que ellos codiciaron, cosas malas. ¿Están conmigo? El apóstol Pablo estaba trayendo una ilustración de lo que les estaba pasando a ellos. Y yo pienso y digo, Señor, esto nos puede pasar a nosotros también. Yo puedo tener en mi boca el nombre de Dios y vivir de una manera totalmente distinta a la palabra de Dios. Yo puedo tener en mi boca y venir y cantar y adorar y estar sometidos a un ambiente del Espíritu y salir por la puerta y ser otra persona. Eso puede pasar. Yo puede ser que esté aquí alabando a Dios y cuando salga esté hablando malas palabras y hablando cosas que no son correctas. Yo puedo decir palabrotas al salir de aquí después de alabar a Dios. Y por la misma boca que sale agua dulce pueda salir agua amarga. Y que hayan dos fuentes. Y eso dice el Señor que eso no puede ser. No puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y salga agua amarga. ¿Entienden lo que les quiero decir? Significa que yo tengo que vivir lo de Dios. Me tiene que aprovechar lo de Dios. Lo que Dios ha hecho por mí, por medio de Jesús, tiene que ser provechoso para que todo el camino que yo recorra esté sometido a ese ambiente y entonces me pueda aprovechar lo de Dios, recorrer lo de Dios y en ese camino no ser descalificado. Como algunos se descalificaron. En otras palabras, no fue Dios que los descalificó, ellos mismos se descalificaron. ¿Por qué? Porque no anduvieron a la manera correcta y a la demanda de Dios. ¿Entienden? Entonces, yo puse aquí, su corazón estaba desviado, por lo tanto, sus apetitos
estaban desviados. El Señor me ministró esto y me dijo, de acuerdo al estado de tu corazón, de acuerdo al estado de tu corazón, así será tu apetito. Si tu corazón está alineado conmigo, tu apetito, tu hambre serán las cosas celestiales. Si tu corazón no está alineado con mi corazón, tus apetitos serán tus propias pasiones y tus propias debilidades. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está alineado, entonces, amados, entonces, si el corazón está alineado, entonces mis apetitos están alineados. Y usted dice, y aquí dice, de los más de ellos no se agradó el Señor. En otras palabras, había otros que sí se agradaron. ¿Y con quién se agradó el Señor? Con los que tenían el corazón alineado con Él, ¿o no? ¿No es así? Un Josué, un Caleb, una nueva generación que nació después y que pasó a la tierra prometida porque Dios siempre cumple su palabra. Y ese Josué y Caleb, ellos tenían el corazón alineado al de Dios. Y como tenían el corazón alineado al de Dios, entonces su apetito, ¿dónde estaba? En las cosas de Dios. Por eso uno se da cuenta, amados, de acuerdo a lo que te satisface, entonces es en lo que está también tu corazón. Por eso la Biblia dice, donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Cuando Cristo es tu tesoro, es porque tu corazón está alineado con Dios. Cuando tu corazón está en otras cosas, es porque ha perdido la alineación. O tu tesoro son otras cosas, entonces ha perdido la alineación con el Señor. Por eso puse aquí, cuando el corazón está alineado, el apetito está alineado. Porque aquí dice, como ellos codiciaron, desearon, anhelaron, tenían hambre, apetito de cosas malas. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba alineado con el de Dios. Por eso es tan importante la salud de nuestro corazón. Por eso es tan importante la salud en el que nuestro corazón se encuentra. Porque un corazón herido, un corazón debilitado, un corazón separado de Dios, al final termina, amados, desviándose. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada o preciada, guarda tu corazón. Porque de él emana la vida. Por lo tanto, cuando nuestro corazón está alineado con Dios, nuestro apetito, ¿qué es? Dios y las cosas de Dios. Tenemos hambre por las cosas de Dios. Cuando el corazón está desalineado, entonces, amados, el apetito es hacia otras cosas. Ya no son las cosas de Dios. Pues aquí, difícilmente agradaremos a Dios si nuestros deseos no están al 100% en Él. Te lo repito, difícilmente podremos agradar a Dios si nuestro corazón no está, o nuestros apetitos o nuestros deseos no están al 100% en Dios, en Él. Difícilmente. Dios anhela, Dios quiere que nosotros no caminemos un camino paralelo, sino que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios. Amén. Pues aquí, caminaron un camino paralelo, andaban con Dios, pero codiciaban cosas malas. Y pues aquí una característica de Israel fue que durante el caminar con Dios se manifestó en ellos un apetito continuo, pero hacia lo natural. Todo el tiempo era un deseo ¿hacia qué? Hacia lo natural. No hay agua, no hay comida. ¿Por qué Moisés no regresa? ¿Por qué Moisés se casa con Séfora? O sea, todo era apetitos de satisfacer cosas personales, naturales. Y está bien que tenemos necesidades naturales, pero mis amados, debemos de guardarnos de los apetitos naturales para que tengamos hambre de Dios, para que tengamos hambre del Espíritu, porque podemos vivir con Dios, pero con apetitos naturales. Podemos recorrer el camino con Dios, viendo la gloria de Dios, pero deseando las cosas mundanas. Amén. Pues aquí cuando el corazón está desviado,
las prioridades están desviadas, los apetitos cambiados y la visión oscurecida. Te lo repito, cuando el corazón está desviado, las prioridades también están desviadas. Los apetitos están cambiados y la visión está oscurecida. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se desvía todo lo demás. Cuando el corazón se desvía todo lo demás. Quiero que sigas un poquito conmigo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Versículo 20. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, las cosas que todas se destruyen con el uso? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne. Ahora fíjate cómo el apóstol Pablo usa aquí algo que es natural, que fluye solo en cada uno de nosotros, que son los apetitos, ¿sabes de qué? De la carne. No sé si me estoy expresando bien. Son los apetitos de la carne. Y aquí los colosenses estaban queriendo tratar los apetitos de la carne. Por eso he dicho que antes que ellos desearon cosas malas, tenían hambre de cosas malas. El apetito es natural. Y aquí habla de los apetitos de la carne. Usted y yo tenemos un cuerpo de carne, ¿verdad? Una naturaleza que se llama carnal o natural. Y esa naturaleza tiene apetito, tiene hambre, se quiere saciar, quiere satisfacerse a sí misma. Aquí el apóstol Pablo estaba tratando este asunto con la iglesia de Colosas, porque ellos estaban intentando tratar el tema de los apetitos de la carne, privándose de cosas. No toques, no gustes, no hagas. Eso se llama ascetismo. Y era una creencia que creía que el cuerpo era intrínsecamente malo. Por lo tanto, privándolo de ciertas cosas se podía minimizar los apetitos de la carne. Era una creencia antigua. Y el apóstol Pablo está diciendo, no. Los apetitos de la carne nunca se van a vencer privándose de cosas. Si una persona es un depredador sexual y su carne le pide eso, aunque esté encerrado 20 años en la cárcel, cuando salga va a seguir teniendo ese apetito. Cuando salga va a seguir teniendo ese deseo de satisfacer su carne, lo va a seguir teniendo. No porque esté encerrado significa que se le va a ir ese apetito. Quizá durante ese tiempo no va a poder hacer nada, pero no significa que ese apetito se le fue. Eso sigue estando ahí. Por eso el apóstol Pablo estaba enseñando que esa creencia de privarse de cosas para así disminuir los apetitos de la carne era una creencia errada. Ninguna persona que lo prives de algo le va a afectar en sus apetitos naturales o en sus apetitos carnales. Para nada. Cuando la carne sale y tiene hambre y desea y anhela y quiere satisfacerse y privándola de cosas, no lo va a conseguir. Esa no es la forma en la que Dios ha provisto que se puedan vencer los apetitos de la carne.
No es la manera. Yo puedo tener apetitos o la carne me puede pedir jugar a las máquinas. Y porque me encierre mucho tiempo, cuando salga seguramente voy a pedir dinero. O me voy a abstener de tener dinero para no jugar a las máquinas, por ejemplo. Y yo te digo que en el momento en el que esa persona salga, buscará la forma de conseguir una moneda para echarla. Porque no se vence teniendo a alguien encerrado o absteniéndolo de algo. Eso dice que puede valer como una disciplina, como un trato del cuerpo, para adquirir una cierta disciplina, pero no significa que eso va a disminuir los apetitos carnales, los apetitos que tiene nuestro hombre natural. Esos siempre van a estar. La manera de hacerlo es la manera del Espíritu, no es la manera de la privación, es la manera de vencer con el Espíritu. Amén. Pero yo veo, amados, que esos apetitos son un impedimento para poder recorrer la carrera de Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer no, lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué cuerpo se estaba refiriendo? A la naturaleza carnal, a los apetitos, a las cosas que nacen de nuestra naturaleza carnal, que nos mueven, que nos llevan, como una necesidad imperiosa que tenemos que satisfacer. Como una necesidad que está en nosotros, que tiene que ser satisfecha. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes hambre? Cuando llegas a las 3:30 de la tarde o las 3 de la tarde de trabajar, cuando llegas a tu casa, ¿qué tienes? Tienes hambre. Y cuando entras, lo primero que estás pensando es qué habrán hecho de comer. Y si te lo tienes que hacer, dices, ay, madre mía, ahora, con el hambre que tengo, ponerme a hacer comida, ¿verdad? Automáticamente, seguramente pasas por la primera tienda donde vendan comida hecha y como tengas la posibilidad, lo compras. ¿Por qué? Porque quieres satisfacer una necesidad que está saliendo de ti. Eso se llaman apetitos. La carne tiene apetitos. Y el apóstol Pablo lo dice, eso no va, el abstenerse, no, que un día tú no comas, no te va a quitar el hambre del día siguiente. No te lo va a quitar, eso lo vas a seguir teniendo. Busqué aquí lo que significa apetito. Todos sabemos lo que es, pero quise buscar en el diccionario y después en el original, para que tengamos un poquito una idea. Apetito se traduce como sensación de hambre o ganas de comer en cuanto a lo que tiene que ver con el apetito de comida, ¿verdad? Y la segunda definición es impulso instintivo o intenso que lleva a una persona a satisfacer sus deseos o sus necesidades. Un impulso que sale de dentro de nosotros, que está ahí, que es intenso, que es algo natural, que sale de nosotros y lleva a una persona a satisfacer sus deseos o satisfacer sus necesidades. En otras palabras, nosotros continuamente estamos luchando contra nuestros deseos carnales. Estamos luchando contra nuestros apetitos carnales, contra esos impulsos que nacen dentro de nosotros y que buscan solamente satisfacerse y completarse y llevan a una persona a querer suplir esa necesidad que tiene. Y tu carne está todo el tiempo clamando necesidades. Y está todo el tiempo impulsando a tu cuerpo para que tú puedas suplir necesidades y suplir necesidades y suplir necesidades y suplir necesidades que después te van a seguir dando hambre. Que después te van a seguir produciendo hambre, que no se va a satisfacer con que tú lo suplas una vez. Todo el tiempo te está saliendo ese deseo. Eso es un peligro para la vida de Dios. Es un peligro para la vida espiritual. Es un peligro para la vida que tiene que ver con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque ellos desearon satisfacerse,
tenían hambre de las cosas malas, quisieron satisfacerse de lo suyo y por eso desagradaron a Dios, porque le dieron rienda suelta a sus deseos. La carne es tu enemiga. El espíritu es tu aliado para poder vencer la carne. Cuando nosotros vamos madurando en el espíritu, lo que vamos haciendo es que aquellas cosas que eran tan necesarias e imprescindibles para nuestra carne, las vamos venciendo y vamos neutralizando esos deseos de la carne. Y vamos acallando nuestra carne y vamos venciendo en el espíritu y ya no vemos que nos satisfagan tanto esas cosas. Cuando usted vivía en el mundo tenía unas necesidades, ¿verdad? Seguramente, o espero que cuando hemos venido a Cristo, muchas de esas necesidades han pasado a un segundo plano. Y esos deseos de la carne que antes era tan necesario satisfacer, amados, ahora han pasado a un segundo plano. De vez en cuando me gritan, pero ya no me dominan. De vez en cuando me dicen, aquí estoy. ¿Verdad? Aquellos que amaban cosas y eran ídolos para ellos cuando estaban en el mundo, y su carne devoraba eso. Y vinieron a Cristo y dejaron eso a un lado y sirvieron al Señor y se alinearon con Dios y le pusieron su corazón en Dios y sirven a Dios. Tu carne todavía te dice, oye, acuérdate que a ti te gustaba aquello, que te gustaba hacer aquello, que tú te sentías muy bien haciendo aquello. La carne todavía te grita, pero si estamos en el Espíritu, será un grito solamente, pero no te gobernará. Por eso es tan importante, como decía el apóstol Pablo, que lo que es de Cristo nos aproveche. Porque si estamos sometidos a lo de Dios, pero no dejamos que todo eso nos aproveche y seguimos dándole rienda suelta a las pasiones desordenadas de nuestra carne, entonces, amados, estaremos viviendo una doble vida, expuestos a la gloria de Dios, pero viviendo una vida distinta a la de Dios. ¿Entienden? Y es natural que en nosotros salgan necesidades, ¿o no? Nacen necesidades. Pero tenemos que vencer. Y no te estoy hablando de la necesidad física de comer o de beber. Eso es natural, eso es necesario. Yo estoy hablando de lo que la carne me lleva para sentir satisfacción. Hay algunos que sentían satisfacción prevaleciendo, quedándose por encima de otros. La carne los llevaba a que eso les hiciera sentirse satisfechos. Y cuando han venido a Cristo han dicho, ¿qué más da? Yo estoy para servir al Señor. No me siento completo porque yo esté por encima. Eso ya no me completa, eso era antes de la carne. Ahora en Cristo Jesús ya no es así. El menor será el mayor. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, esos deseos es que están ahí, ese apetito. Yo puse aquí, la carne tiene impulsos intensos para satisfacer deseos o necesidades. Se siente segura satisfaciendo esas cosas. Cuando vamos al original, la palabra apetito, que se traduce aquí como apetitos de la carne, es plesmone o plesmoné, que significa sentir satisfacción. En otras palabras, dice tales cosas, el abstenerse, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el sentido de satisfacer nuestra carne. Eso no te va a librar contra los apetitos de la carne, con que tú te quieras satisfacer o sentirse satisfecho con las cosas. Esa palabra se traduce como sentir satisfacción, sentirse gratificado con las cosas.
con la carne. Gloria a Dios. Dios mío, gloria a Dios, que estamos venciendo. Y que nuestra satisfacción ya no está en buscar las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Qué importante cuando yo ya no necesito ser satisfecho, sentir satisfacción con las cosas del mundo y siento satisfacción con todo lo que Dios ha provisto para mí. Cuando ya mi satisfacción está en Cristo, en las cosas del Padre, en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Cuando ya no siento la seguridad ni la satisfacción en las cosas mundanas. Cuando ya Dios me ha sacado de ahí y yo ahora vivo solamente para satisfacer el apetito más fuerte en mi vida, que es el hambre de Dios. Es el hambre de la palabra. Es el hambre por las cosas del Espíritu. Es el hambre por las cosas eternas. Claro que sometidos a los ambientes que estamos, donde todo tiene que ver con un apelo, un anhelo. ¿Usted nunca ha comprado algo por impulso y después se ha arrepentido de haberlo hecho? ¿Y por qué habré hecho esto? ¿Verdad? Usted se da cuenta en los anuncios del teletienda, ¿verdad? Es el objeto más ridículo que existe, ¿verdad? Pero te lo ponen de tal manera, oye, que parece que es que lo necesitas de verdad, ¿o no? El cuchillo Weng Chun Sin, que es capaz de cortar un hierro, ¿o no? Y tiran como un hierro para arriba y hacen ¡chac, chac, chac! Y parece que está cortando un hierro y todo, ¡ching! Y te enseñan el cuchillo con el filo ahí perfecto, ¿verdad? Y tú dices, wow, yo necesito ese cuchillo. Que últimamente el Mercadona, los huesos del pollo están duros. Y con ese sí que voy a cortar bien el hueso del pollo. Parece como que realmente lo necesitas, ¿verdad? Y te lo venden todo como necesidades, y necesidades, y necesidades. Y usted realmente necesita un cuchillo, ¿verdad? Para cortar, ¿o no? Y seguramente lo tiene. Pero ese cuchillo, el Wing Chun Sun, mis hermanos, ¿nuestra carne qué? Le apela. Bástase que alguien hable de algo, mis hermanos. Venga, vamos a hacer cualquier cosa. Automáticamente, aunque tú no te guste mucho eso, es como que algo se te mete dentro. Y se te empieza a activar. Y eso está ahí. Y se te empieza a activar. Y algo que no parecía una necesidad se está convirtiendo en una necesidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el trabajo donde estoy trabajando, hubo un tiempo donde uno cambió de coche. Y se compró un coche bueno. Oye, apareció la necesidad de que muchos de ellos cambiaran también de coche. Y entonces cuando vieron el coche nuevo ahí, aparecieron, oye, pues mi coche también ya tiene unos años, Yo voy a tener que ir cambiando de coche también, Claro, si lo comparas el coche nuevo con el coche viejo, uno lo ve y que yo también necesito un coche, ¿verdad? Seguramente lo pueden aguantar más tiempo, ¿no? Eso ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero yo te hablo de lo que supone, amados, que muchas veces se despierten deseos que son naturales, que son carnales, que son simplemente deseos que brotan de nuestra carne con el propósito de satisfacer, ¿verdad? Cosas que están en nosotros. Entonces, si estaba la moda de comprarse el coche, varios cambiaron de coche y se compraron coche. No por una necesidad, sino porque se despertó en ellos algo que aunque no fuera necesario, ellos lo vieron como una necesidad. ¿Están entendiendo o no? ¿Usted no le ha pasado algo así parecido alguna vez? Pero otras cosas sí. ¿Verdad, mis hermanos, sí o no? ¿Por qué? Porque bástase que algo se remueva para decir, yo también necesito eso. ¿Verdad? Usted va con su Nokia antiguo ahí, que solo lo necesita para llamar y poco más. Y va usted con su teléfono que lo abre de esos antiguos, clac,
y aparece Pepito. Mira qué móvil me he comprado. Mira, pues empieza a enseñártelo, ¿verdad? Y entonces aparece algo que antes no estaba, ¿verdad? Y empiezas a removérsele ahí por dentro. Oye, pues es verdad. Pues es viejo mi teléfono. Pues ahora que lo dices comparándolo con ese, yo creo que yo también me merezco uno mejor, ¿o no? ¿Verdad? Y se empieza a remover. Y bástase que otro venga con otro teléfono. Y entonces ya está. Usted ya sabe que conforme sale, usted va a comprarse un teléfono, ¿verdad o no? Usted no tenía esa necesidad, pero algo se lo despertó. Digo, amigos, esos son los deseos de la carne. Son los deseos naturales que brotan, que te hacen sentir, que te impulsan para satisfacer algo, un hambre. ¿Amén? En otras palabras, Israel caminó con la gloria de Dios, pero no sentía satisfacción con la gloria de Dios. Sentía satisfacción supliendo solamente necesidades naturales. Necesidades naturales. Y así por suplir necesidades naturales muchas veces perdemos en el camino, nos detenemos en el camino. El camino se convierte en un camino distinto por causa de eso. Pues aquí vivimos bajo la amenaza de un enemigo interno que puede aparecer en cualquier momento sin que nosotros lo deseemos. Y puede aparecer en cualquier momento. Ese enemigo interno se llama los deseos de nuestra carne. Ese enemigo interno se llama nuestro yo, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. La naturaleza caída que viene para hacernos ver necesidades. Y está ahí. Pues aquí en nuestra carne aparecen apetitos que buscan ser saciados, necesidades que necesitan ser satisfechas, pero que al satisfacerlas no paran, porque volverán a aparecer. Volverán a aparecer. Siempre. Porque nunca, amados, la naturaleza carnal está satisfecha, jamás. Nunca. Siempre quiere más. Usted mírelo simplemente en personas que tienen muchas cosas, que son ricos, por ejemplo, que tienen muchas cosas, no tienen límite. Comenzaban yéndose a un restaurante que les costaba 100 euros el menú. Terminan yéndose a uno que les cuesta 500 euros. A otros que les cuesta 1000 euros. La carne nunca para. ¿Cuánta diferencia puede haber? ¿Una decoración? No lo sé. Yo como no he ido tampoco. Nunca he ido a uno de 500 euros. Si alguno ha ido, por favor, dígamelo. Y buscamos las diferencias con el... Encuentre usted las 5 diferencias, ¿verdad? Entre McDonald's y el restaurante bueno. Pero mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque la carne nunca se satisface. Siempre quiere más. Vengan conmigo al libro de Juan, al capítulo 4. Por eso tenemos que cuidarnos de nuestra carne, porque nuestra carne es una enemiga del propósito de Dios. Nuestra carne aparecen deseos, apetitos. Juan capítulo 4. Un acontecimiento muy conocido. No lo vamos a leer entero porque lo conocemos, solo vamos a leer una parte para entrar en el mensaje. Juan capítulo 4, versículo 13, está hablando a la mujer samaritana. Y le dice, le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que hasta ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjate. Jesús sabía hasta mejor que ella, ¿verdad? Dice, esto lo has dicho con verdad, no tienes marido. 5 maridos has tenido, y aún el que tienes ahora no es tu marido. ¡Wow! O sea, ahora, ¿qué identificamos aquí? Que esta era una mujer intentando satisfacer necesidades. Era una mujer que había tenido 5 maridos porque era una mujer que tenía necesidad. Pero nunca había podido satisfacer su necesidad. Al punto, amados, que había tenido 5 maridos y aún el que tenía no era suyo. Eso significa que era una mujer que estaba buscando ¿el qué? Satisfacerse, llenarse, completarse, pero lo natural no lo había podido completar. Y cuando Jesús llega a esta mujer, le dice, cada vez que tú vengas a satisfacer tus necesidades naturales, vas a satisfacerlas, pero vas a volver a tener sed. La única manera de no volver a tener sed es que bebas del agua de vida eterna. En otras palabras, la única manera de neutralizar tu sed o tus necesidades naturales es que tú te sacies con la necesidad más profunda que tienes, que es la de Dios. Porque cuando estás saciado de lo de Dios, ya no tienes ganas de saciar otras cosas. Pero cuando no estás saciado de lo de Dios, cuando lo de Dios no te está aprovechando, cuando lo de Cristo no está completando tu vida, entonces tendrás que buscar alternativas para saciar un hambre carnal que está ahí. Pero cuando tú estás en Dios, cuando tú bebes del agua de vida eterna, cuando tú te deleitas en lo de Cristo, cuando tú vives en el Espíritu, los deseos de la carne quedan neutralizados. Porque vives en el Espíritu. Y aunque griten, los tienes controlados. Por eso es tan importante que lo de Cristo nos aproveche. El apóstol Pablo dice, todos estuvieron bajo la nube. Todos cruzaron el mar. Todos bebieron del agua espiritual. Y todos bebieron de la roca que es Cristo que los seguía. Dice, pero de los más de ellos no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque teniéndolo todo, no estaban satisfechos con lo de Dios. Por eso es necesario, amados, que tu mayor satisfacción y mi mayor satisfacción no sea alimentar los apetitos carnales, sino los espirituales. Ese deseo por Dios, esa vida de Dios, esa vida de reino de Dios. Entonces, amados, tu vida ya no va a ser inclinada por los deseos del mundo, por las necesidades del mundo, sino que tu deseo va a ser Dios. Y como tu deseo es Dios y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él va a suplir el resto. Oh, qué hermoso es cuando uno vive la vida de Dios. Qué hermoso es cuando uno vive la vida de Dios. ¿Por qué? Porque, amados, vive en esa paz de Dios, de saber que Dios tiene el control. Yo me dedico a honrarle, a vivir para Él, a glorificar a Dios, a honrarle con mis conductas, con mis pensamientos, con mis decisiones. Y el Señor hace el resto, porque Él es mi primera necesidad. Él es mi primera necesidad. Eso es difícil de entender, amados, porque nosotros como seres humanos, nuestra alma está gritando todo el tiempo necesidades, todo el tiempo. Y como seres humanos que somos, nos llenamos o tenemos seguridad con muchas cosas que son naturales. Pero Dios quiere que nosotros lo miremos a Él. Amén. Y le dijo, agua de vida eterna es lo que tú necesitas, le dijo a la mujer. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. ¿Por qué? Porque no te has satisfecho. Lo intentas, pero siempre vuelves a tener sed. Amén. Dice el 27, el 4:27, para avanzar un poquito. Dice, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿no será este el Cristo? Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero fíjate qué importante que cuando esta mujer tuvo un encuentro con Dios o con Jesús, y él le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando esa mujer tiene un encuentro con Dios, ¿sabe qué es lo que hizo? Dejó su cántaro. ¿Sabe lo que significa eso, no? Que ella cargaba todo el tiempo con su necesidad natural. Ella portaba todo el tiempo su necesidad natural de ir a ese pozo, tomar agua y regresar con el agua. Se acababa y tenía que volver al pozo, llenarlo e ir con el cántaro a darle agua a los suyos. Iba, todo el tiempo tenía su necesidad como una carga. Hasta que conoce a Jesús y ella, dejando su necesidad, se queda satisfecha con Cristo. Pero eso dice, y dejando su cántaro. Ese cántaro representaba la necesidad que ella tenía diariamente de ir a satisfacer su necesidad natural, su apetito natural, su sed natural. Pero Jesús, cuando se le revela, esa mujer automáticamente se dio cuenta cuál era su mayor necesidad. Su mayor necesidad no era la natural, su mayor necesidad era Jesús. Y deja ese cántaro, y deja esa carga que todos llevamos. Vamos siempre andando en esta tierra con la carga de nuestro cántaro, todas las necesidades que tenemos, todas las cosas que tenemos que cumplir. Oh, parece que si no tengo esto, entonces soy menor que otros. Parece que si no alcanzo esto, entonces es que, amados, con cargas y cargas naturales, amados, que tenemos que dejar a un lado para seguir al Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Y esta mujer portaba todo el tiempo su carga, su necesidad. Y dejándola, regresó. Porque había encontrado lo que le iba a llenar. Había probado ya el agua de vida eterna. Y dijo, ya este cántaro no lo necesito. Aleluya. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿De verdad? ¿Lo estamos entendiendo el mensaje? ¿Me estoy explicando bien, de verdad? Muy bien. Pues aquí el punto de este pasaje es que la mujer dejó su cántaro, que representaba su necesidad natural e insaciable por el agua, y la cambió por el agua de vida eterna. Tomó como prioridad otra necesidad, que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es que yo antes en el mundo necesitaba la seguridad del dinero. Y eso me hacía sentir seguro. Y si yo no tenía tanto, no tenía seguridad. Pero cuando vienes a Cristo, amados, tu seguridad no está en el dinero. El dinero va y el dinero viene. La seguridad de Jesús, que permanece para siempre, que nos va a cuidar para siempre, ¿o no? Entonces derivo mi confianza y mi necesidad. Ya no está tanto en eso. Está en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, amados, toda mi confianza cambia. Mi necesidad ya no está, mi seguridad ya no está en eso. Mi seguridad está en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas de Dios, todo lo demás cambia. Pues aquí podemos identificar, esto es profundo, entienda esta frase. Podemos identificar nuestros apetitos de acuerdo a aquello que nos satisface o sentimos llenura. ¿Cómo yo identifico dónde están puestos mis apetitos? Aquello que me va a hacer sentir llenura. Si lo que me llena no es Cristo, entonces no son apetitos del Espíritu, son apetitos naturales. Si lo que me satisface es Cristo, entonces sé que ese hambre, que ese apetito proviene de Dios. En otras palabras, ¿por qué? Porque como lo de Dios me llena, lo que está fluyendo de mí es un apetito hacia lo que es de Dios. De acuerdo a lo que me llena, puedo identificar dónde está mi apetito. No, pastor, yo es que no puedo vivir
sin jugar al fútbol. Y yo lo siento mucho. Pero si usted no cambia el horario de la reunión, yo no asistiré porque yo voy a jugar el partido de fútbol. ¿Dónde está el apetito? Dígame. En lo que lo llena. Y si le llena el fútbol, ¿en qué está su apetito? En eso. O sea, dependiendo de lo que me llene, ahí está mi apetito. Pero he puesto un ejemplo que, gracias a Dios, espero que ninguno lo vivamos. No cree usted que lo digo por usted, ni por nadie. He intentado poner un ejemplo que se saliera un poco de... para que ninguno se sienta aludido, que no lo digo por nadie. Mis hermanos, ¿cómo yo sé dónde esté mi apetito? En lo que encuentro satisfacción. Yo veo cuando mis hijos vienen de jugar al fútbol. Entran y conforme entran, ¿cuál es su primer lugar? Dígame. El que era el lugar que cuando usted y yo éramos pequeños, íbamos el primero cuando veníamos de la calle, ¿no? Se van a jugar al fútbol y el primer lugar es la cocina. Derechitos a beber agua, ¿o no? ¿Cómo vienen? Con sed, con necesidad. ¿Sí o no? Entonces, amados, vienen con esa necesidad de beber el agua. Ya una vez que beben el agua, ya pueden hacer otra cosa. Pero lo primero que es beber, ¿verdad? ¿Usted no ha hecho eso? Cuando era pequeño y venía de jugar al fútbol, ¿verdad? Con la cara con relejes, y relejes saben lo que son, ¿no? Bueno, los que son españoles saben lo que significa un releje. Relejes son las manchas, que tú llevabas las manos manchadas y entonces te tocabas la cara o te rascabas y te quedaba negro del polvo eso se llaman relejes. Íbamos con los relejes ahí, entramos corriendo a beber agua, ¿verdad? Porque veníamos de jugar. Hay que suplir necesidad. Puse aquí: Israel quedó postrado en el camino porque quiso saciar sus apetitos naturales y personales sin apreciar la llenura de Dios. Y vamos a terminar ahora con esto. Gálatas capítulo 5, le voy a dar 3 versículos rápido y vamos a terminar. Gálatas capítulo 5. Es tan importante, amados, esto que la Biblia habla en muchas ocasiones sobre los deseos de la carne. Muy importante. Dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes por qué? Porque dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué claro lo dice aquí el apóstol Pablo. Los deseos del Espíritu son contra la carne y los deseos de la carne son contra el Espíritu. Ambos se oponen entre sí porque la carne no quiere que hagas la voluntad de Dios. Y entonces el Espíritu se opone y hay una guerra entre andar en el Espíritu y andar en los deseos de la carne. Y usted y yo vivimos cada día esa lucha. Usted viene aquí un jueves y cuando viene bombardeado de todo el día y sale y viene al culto y viene corriendo, usted viene con tantas cosas y se sienta y empieza a adorar, pero cuando terminamos, amado, hemos pasado de la carne al Espíritu. Yo cuando miro para atrás digo, aún están en la carne. Digo, pero pronto serán levantados por el Espíritu. ¿Sí o no? Y entonces, amados, cuando salimos, ¿cómo sale? Porque la carne le dice, siéntate en la silla ahí y estate tranquilito que estás cansado. ¿O no?
No te lo dice así, pero automáticamente haces así. ¿Verdad? Porque estás cansado, no. Te duelen las piernas. Tienes hormiguillo. Pero cuando viene el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu te muestra la necesidad más profunda que tenemos. Y el fuego te empieza a avivar. Y empiezas a notar que el Espíritu prevalece. Y entonces ahí no hay hormiguillo de pierna, no hay nada. Y si se te mantiene el hormiguillo de la pierna, métete en el Espíritu y verás. Amados, ¿están entendiendo lo que les quiero decir? Hay una lucha continua, la carne contra el Espíritu. Usted llega de trabajar y lo primero que dice, hoy no voy a ir al culto. ¿Por qué? Estoy cansado, necesito descansar. Hay una necesidad natural, sí. Pero el Espíritu te está diciendo, chacho, vamos a hablar como los murcianos, chacho, pabila. No te puedes quedar ahí, porque entonces satisfacen los deseos de la carne. ¡Véncelos! Aleluya. Me he puesto enérgico y todo. ¡Véncelos! Porque es importante que edifiques tu espíritu. Porque es importante que tu corazón quede alineado con Dios. Porque es importante, amados, que nuestro corazón esté alineado. Porque dependiendo de la alineación de nuestro corazón, amados, es que van a ser nuestros apetitos. Gloria a Dios. Qué importante, amados, es vencer. Yo me he dado cuenta, amados, qué importante es vencer la carne, aunque a veces ella me venza. Pero qué importante que es vencer la carne. Le voy a contar un secreto. El día que yo más cansado estoy para venir a un culto, o para venir a la oración, o que estoy más destrozado, es el día que Dios más se mueve. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Y no depende de mi estado, depende de que yo ponga corazón y quiera vencer a lo que está oprimiéndome para que yo no haga la obra de Dios. Y cuando yo soy capaz de vencer eso, amados, si no me voy a quedar postrado siempre en el razonamiento de, bueno, es normal, tengo que ser un buen trabajador, si mañana no rindo, pero ¿estás rindiendo para el Señor? Porque entonces, amados, nosotros hemos nacido aquí para servir al Señor, ¿o no estamos aquí para servir al Señor? El resto son añadidos. Trabajamos porque tenemos que cubrir necesidades y Dios nos manda que lo hagamos. Pero la prioridad, amados, es que tu espíritu se edifique. Entonces, amado, como decía mi padre, ¿te fuiste de fiesta cuando era joven? Pues tú a trabajar al día siguiente y a primera hora. Te hacía vencer la carne en obligatorio. Papi, me acosté a las tantas de la madrugada. Da igual, tú allí mañana es tu hora. Y allí estabas ya a tu hora, hecho polvo, pero estabas ahí. Padre, estoy cumpliendo aquí. Hermano, el cristiano tiene que ser igual. Estoy cansado, pero no puedo dejarme vencer por la carne. Tengo que dejar que el Espíritu venza. ¿Por qué? Porque si dejo que el Espíritu venza, amados, entonces voy a progresar, voy a prosperar. Si no, me voy a quedar estancado en mis razonamientos. En los razonamientos de mi carne. Que te dice hasta, con esos pelos no vayas al culto. La carne es así todo, amados. Es que te pone el razonamiento, uy, con ese pelo. No te has echado el tinte. ¿Qué van a pensar de ti? Son tonterías, amado, que yo les digo, pero que, amado, la carne es tan así, amados, que hasta con tonterías nos hacen que nos priven de las cosas de Dios. Por eso los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son totalmente distintos, son opuestos, se contradicen. Hay una guerra continua. No deje usted que los deseos de la carne le venzan. Que le aproveche lo que es de Cristo. Que le aproveche lo que es de Dios, porque si no, en medio del camino usted se quedará paralizado, postrado, detenido, diciendo, Señor, esta vida es la que tú me has llamado a vivir. Amados, y muchas veces no se trata de lo que Dios ha hecho, se trata de si lo de Dios nos está aprovechando de tal manera que venzamos la carne con el poder del Espíritu. Muchas veces el crecimiento espiritual depende de eso. Depende de que yo venza mis propios razonamientos, mi propia carne, mi propia debilidad, mi propio cansancio. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¡Wow, qué hermoso! Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow!
¿Qué significa, amados? Que podemos vencer por el espíritu de poder, que es la nueva naturaleza, que es el espíritu. Podemos vencer todas aquellas obras de la carne. No se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú tienes momentos que Dios te ha dado el dominio propio para poder vencerlos. O al menos está trabajando en el espíritu para que tú lo puedas vencer. Vence esos deseos carnales. Aleluya. No espiritualices cosas. No vamos a ser religiosos, amados, pero tampoco vamos a espiritualizar carnalidades. No vamos a espiritualizar a veces cosas que son razonamientos naturales que la carne te grita como necesidades. ¿Amén? Así que no satisfagáis. No significa que no vamos a tener deseos de la carne. Significa que cuando esos deseos de la carne aparezcan, no los satisfagas. No los satisfagas. Cuando venga la ira, no satisfagas ese deseo de la carne. Cuando venga sobre ti el enojo, no satisfagas ese deseo de la carne. Cuando venga sobre ti cualquier debilidad que tiene que ver con la carne, no lo satisfagas. Anda en el Espíritu. Gloria a Dios. Yo no voy al culto porque el hermano me dijo el otro día no sé qué. No, hermano. No obres en la carne. Obra en el Espíritu. No te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Es necesario. Amén. Que vence el Espíritu. Aleluya. Muy bien, Gálatas, ¿dónde estamos? 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! ¿Qué dice? Que si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Israel, si Dios te pasó por en medio del mar, si te dio la provisión del agua espiritual, si te dio el maná en el desierto, entonces vive de acuerdo a lo que Dios ha provisto para ti. Si eres del Espíritu, vive de acuerdo a la vida del Espíritu. Anda conforme al Espíritu. ¿Están entendiendo? La única manera de poder neutralizar los deseos de la carne es andando y viviendo en la naturaleza nueva que Dios nos ha dado. No hay otro. La Biblia dice que el hombre nuevo no peca y el que ha nacido de nuevo no peca. ¿Y qué significa? ¿Que somos perfectos, que no pecamos? No, significa que en la nueva naturaleza no hay pecado. Significa que lo que el hombre nuevo te va a llevar nunca va a ser a pecar. Y si te lleva, y si hay un deseo en ti de pecar, no es el hombre viejo, es el viejo, no es el hombre nuevo, es el hombre viejo. Porque el hombre nuevo no peca. Y no significa que andamos en la perfección, de que nunca vamos a pecar, amados. Pecamos en pensamiento, pecamos en palabras, hablamos más de la cuenta, despotricamos, nos enfadamos, regruñimos, no nos gusta algo. Luego, amados, somos personas, nos pasa porque tenemos una naturaleza carnal. ¿O no? Pero porque nos pilla en el hombre viejo. Porque si es en el hombre nuevo nunca te lleva a pecar. Porque en él no hay pecado, es Cristo en nosotros. ¿Entienden? Muy bien. Termino con ahora sí. Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. La palabra viciado en el original ahí es habituado. Conforme a los deseos
engañosos. ¿Cómo se llaman los deseos de la carne? Diga conmigo, deseos engañosos. ¿Qué significa? Que son un engaño para nosotros. En otras palabras, no son lo que pensamos que realmente son. Son engañosos. Al final, no terminan siendo lo que nosotros pensamos que son. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Qué distinto, ¿verdad? El viejo hombre viciado, acostumbrado a mentir, a engañar en la vieja vida, a hacer las triquiñuelas, ¿o no? Ay, pastor, usted no sabe cuánto yo mentía en mi vieja vida, cuánto yo mentía cuando estaba en el mundo. Estás acostumbrado, tienes que desacostumbrarte, tienes que renovarte, tienes que entrar en el espíritu y dejar los deseos engañosos, que parecía que eso te llevaba a que las cosas te salieran bien. Algunos teníamos el arte de mentir. Yo no sé si usted lo tenía, pero teníamos el arte de mentir. Madre mía. Te terminas creyendo hasta las mentiras, ¿verdad? Te las terminas creyendo hasta tú mismo. Pero cuando vienes a Cristo, amados, ay, te da miedo a veces decir la verdad, pero el Espíritu ya, renuévate. Deja esa vieja vida ya, deja esos deseos engañosos. No vas a sacar nada. Eso es engañoso. Así que renueva tu mente, vive en el Espíritu, en el hombre nuevo, revístete del hombre nuevo creado en Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Dice, por lo tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno a su prójimo. ¿Por qué? Porque hay que ir ejercitando y renovando, amados. Por eso qué importante es hacer caso a lo que el Espíritu nos está demandando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al igual, amado, que uno se habitúa a las cosas malas, también se habitúa a las cosas buenas. Al igual que uno se habituaba a la mentira, uno se habitúa a la verdad. Yo me he habituado, amados, a que el jueves sea un día de congregarse. Y me habitué. Y yo no concibo que un jueves no sea un día de congregarse. Es como un día que está marcado ahí para la oración. Y no porque sea pastor, sino porque desde el principio es así. Y hay momentos en los que uno, cuando no está en condiciones físicas, a veces, o la carne te dice, pero amado, tú lo has separado, te estás acostumbrado, se te hace raro que no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás habituado a lo del Espíritu. Gloria a Dios. Le pongo un ejemplo sencillo, entendible. A la verdad, usted, cuando dice alguna mentirijilla, no dice, ay, se siente uno mal. ¿Por qué? Porque se ha habituado a lo bueno. Y entonces cuando dice lo malo, entonces, ay, el Espíritu me está redarguyendo. Los arrepentidos están todo el tiempo arrepintiéndose. Gloria a Dios. Esos son los buenos. No, hermano, perdóname porque a lo mejor te hice daño con esto. Hermano, si no me has hecho nada. No, pero por si acaso. Gloria a Dios. Mejor que los que... No, yo no he hecho nada. Que no sean tan sensibles los de mi alrededor. Es que aquí hay mucho sensible. Y cualquier cosa que dices enseguida les afecta. Es que a ver si maduran ya en el Señor. A ver si va a estar privándome de decir cualquier cosa para que no se enfaden. Amado, la Biblia me llama a edificar. Y si algo va a ofender al hermano, no lo hagas. No le digas al hermano que es inmaduro, porque no te entendió, sino no lo hagas. Es mejor. ¿Entienden lo que les quiero decir? Habituémonos a hacer el bien. Hermanos, conclusión. Vamos a ser muy decepcionados si ponemos nuestra confianza o nuestra satisfacción en el viejo hombre.
Conclusión. Todo lo que Dios está proveyendo para ti pueda ser de provecho, andando en lo que Dios te ha dado, sin satisfacer los deseos mundanos de nuestra carne. Porque el satisfacer los deseos de la carne van a producir que en algún momento del camino me pueda detener o pueda ser postrado. Amados, vivamos la vida de Dios. Vivamos la vida del Espíritu. No satisfaga usted los deseos de la carne. Cuando usted esté en debilidad y la carne le diga, usted dígale, no, yo me debo al Espíritu. Hay otro texto que dice, no nos debemos a la carne, sino que nos debemos al Espíritu. En otras palabras, yo tengo una deuda, no con mi carne, para satisfacerla. Mi deuda, ¿sabes con quién es? Con el Espíritu. Así que yo voy a vivir de acuerdo a pagar mi deuda, porque yo me debo al Espíritu. Yo no me debo a la carne, yo me debo al Espíritu. Así que me voy a dar al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú nos das. Gracias por todo lo que nos estás proveyendo en el Espíritu, Señor. Tu palabra, la comunión contigo, el Espíritu Santo, la vida de reino, Señor. Gracias por mis hermanos, por la congregación, por el consejo pastoral. Gracias, Señor, por todo lo que me estás proveyendo, Señor, y lo que estás haciendo para que mi vida pueda crecer en el Espíritu. Gracias. Ayúdame a apreciarlo de tal manera, Señor, que yo me deba al Espíritu y no a las cosas de la carne, Señor. Claro que hay necesidades. Israel pereció en el desierto porque se ocupó de sus necesidades, pero no de las de Dios. Y el Espíritu lo que nos hace es llevarnos a las necesidades de Dios. Mientras que nuestro cuerpo, nuestra vieja naturaleza nos lleva a las necesidades nuestras, personales, para satisfacer nuestra carne. Pero el Espíritu nos lleva a las necesidades de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. Y Él les dijo, a la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Wow. En otras palabras, había una necesidad del Espíritu, pero les apremió la necesidad de la carne, del descansar, de dormir, porque estaban fatigados. En otras palabras, no vieron esa oportunidad como una oportunidad del Espíritu, y lo que hicieron fue dar lugar a su necesidad natural, que era dormir. Dice que después sale y los halla otra vez durmiendo. Y dijo, ya está, basta, ha llegado la hora. Fueron vencidos por la carne. Señor, ayúdanos. Nosotros queremos vivir en el Espíritu. Y para eso, Señor Jesucristo, te necesitamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. No se quede ahí.